Si tuvieras que definir un próximo punto de inflexión a tu descubrimiento y tu verdadero desarrollo como persona, ¿cuál sería? Pues mira, precisamente cuando pasan así como un poco los años de la universidad, ya como los últimos cursos y todo esto, yo ya pues sé perfectamente quién soy, lo que me gusta hacer, pues ya como que estás ahí terminando la carrera, ¿no? Piensas a qué te quieres dedicar y ahí es cuando un poco tuve ese ejercicio de mirar adentro, descubrir quién era, y esa época como que la recuerdo muy feliz, y muchas veces pues cuando vas pasando un poco a la vida adulta se va echando de menos, ¿no? Cuando a lo mejor pues las cosas eran un poco diferentes y decías, No había pues mira, responsabilidades ni preocupaciones. cuando salías todos los fines de semana y ahora ya no te apetece. Sí. Y Netflix, en fin, ¿no? A lo mejor es un poco la ensoñación del tiempo pasado, que dices tú, bueno, pues mira. Esa nostalgia bonita, ¿no? Esa nostalgia con lo eso que fue yo mejor, nunca habrá nada igual. Sí, totalmente. Un poco conocer, muchas veces yo cuando pienso cómo he llegado hasta aquí o qué es lo que tengo que cambiar como para mejorar como para encontrarme mejor o para adecuarme un poco a la idea de mí mismo que yo tengo, digo, joder, pues es que fíjate con esa alegría que tenía yo de tenerlo así como todo controlado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En aquellos años y tal, como de un momento a otro, pues casi que puede perderse. No te das cuenta. Y no te das cuenta, ocurre. además, claro, porque muchas veces yo creo que vivimos inmersas en situaciones o en dinámicas que son tóxicas para nosotras mismas como personas y que no sabemos salir de ahí precisamente por esa falta de educación que comentábamos antes, ¿no? Y en mi caso, pues después de la pandemia yo tuve una relación tóxica, ¿no? Yo cuando salí de la universidad estudié un máster el máster de formación al profesorado. Vino el año mientras estaba yo terminando la universidad y haciendo el máster, trabajaba los fines de semana en comercio y luego pues en fin, vino la pandemia, todo chapó, estábamos todos en casa, tal, esto la historia que nos conocemos todos, como yo creo que también después de la pandemia como que todo el mundo tenemos ahí como un antes y un después, ¿no? En mi caso pues yo empecé a trabajar como profesor y bueno, pues me junté con quien no debía, como dirían nuestras madres o nuestros mayores, y bueno, pues ahí como que hubo un momento de ese clic, ¿no? Yo mientras daba clase, estaba pues ese primer año que di clase, que impartí clase, también estaba sacándome un máster y luego pues estaba también empezando con la asociación. O sea, al final eran un montón de cosas que yo creo que hicieron que me fuera un poco relegando a un segundo plano y que toda esa sabiduría de uno mismo que en esos años de la universidad y todo eso, de conocerte más y mejor y todo esto, pues como que ya lo empecé un poco a olvidar. O bueno, no olvidar, sino como a dejarlo de lado, a dar por sentado que muchas veces pues pensamos que vamos a estar bien, ¿no? Que no ponemos ese cuidado que merecemos, ¿no? Nosotras mismas como personas y como seres humanos que también merecemos pues eso, un poco de cuidado de nosotras mismas. Y es muy necesario. Y es muy necesario. Cuantas más cosas haces, más necesario es. Sí. Y lo hacemos al contrario. Cuantas más cosas hacemos, menos nos cuidamos. Claro. Pero yo creo que al final es un problema, pues eso, de desconocimiento, de educación. Nadie te dice, no tenemos una asignatura a lo mejor de yo qué sé, que nos enseñen, pues oye, cómo socializar con el resto de forma positiva también, cómo tratarte a ti de forma positiva para no caer en X cuestiones, ¿no? Y tampoco en el tema de relaciones nadie tiene ese manual, ¿no? Entonces, pues bueno, todas son diferentes. A lo mejor conoces una persona, te parece lo más maravilloso del mundo, como que venías... Claro, yo estaba viviendo un tiempo así un poco extraño porque con tantas cosas, al final cuando haces muchas cosas, pues sí, haces muchas cosas, pero como que tampoco reparas en algo, ¿no? Y como que pierdes, o a mí al menos es lo que me pasó, se pierde como esa conciencia. Sí, no frenas y no coges perspectiva. No tienes nada. Perspectiva, no sabes muy bien, no te paras mucho a pensar,
pues bueno, pues eso, ¿no? Como en las consecuencias de las decisiones, ¿no? En un poco de respira antes de que te dé un infarto, ¿no? O estate tranquilito un rato antes de que, yo qué sé, de que a lo mejor... Reflexiona 5 minutos, aunque sea. 5 minutos. Y bueno, pues aquellos lodos, aquellos barrios, aquellos barros, sí. Bueno, lo que pasó básicamente, yo conocí a un chaval con el que estuve saliendo bastante, bueno, unos meses, tampoco bastante tiempo, porque al final, bueno, pues las cosas caen por su propio peso. Y claro, pues al principio es un poco, cuando hablamos de violencia machista, es que es lo que pasa, o sea, es que también creo que también es un tema un poco así invisibilizado, que muchas veces no hablamos de ello, ¿no? Pues evidentemente la violencia machista, la violencia hacia las mujeres en la pareja y fuera de ella existe, pero hacia el resto también, ¿no? Y también hay que darle un peso, ¿no? Porque muchas veces pues faltan recursos, no sabes cómo gestionar, no sabes cómo pedir ayuda y más que nada faltan medios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues de todas las situaciones que viví, yo me lo estuve comiendo solo. Yo de esto, de lo que vamos a hablar a continuación, pues prácticamente no le he hablado con nadie más que con el psicólogo y conmigo mismo, que ya es, ¿no? Pero que muchas veces como que nos falta, yo creo, como ese empujón, ¿no? Y ese pararnos de decir, bueno, pues sí, puede parecer como una persona como muy atenta, muy, muy dispuesta a estar como muy encima de ti, a controlar incluso qué es lo que hace bien, qué es lo que son hace los mal. mayores mentirosos, Sí, ¿no? sí. Los mejores actores de cara a la galería. Claro, y luego no te das cuenta, ¿no? A lo mejor un día es que, ¿por qué tienes que ir con esa gente, no? Si no estás mejor aquí conmigo, que no te lo pasas bien. Sí, a lo mejor empieza con ¿qué? comentarios y cositas inofensivas que no le das importancia, ¿no? Claro, y al final, claro, como tú has perdido conciencia de lo que tú mismo mereces, ¿no? Porque yo en esa época yo pues estaba totalmente eclipsado por esta persona y yo prácticamente no veía a mi familia porque yo pues pasaba mucho tiempo con él en su casa. Yo dejé el máster porque entre que no me daba el dinero para terminarlo, tampoco estaba concentrado porque estaba pensando todo el rato en que estuviéramos juntos y en a ver cómo podíamos hacer para tener una vida juntos, qué tal, que no sé qué, y al final como que vas perdiendo toda la conciencia de ti mismo, ¿no? Que yo creo que es algo que no se debe perder en ninguna relación, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando te cuelas de esa forma. Claro, pero cuando estás en ese momento es difícil. complicado. Y a lo mejor ya no porque sea el amor de tu vida, que desde luego no, ¿no? Pero claro, como desde dentro, ¿no? Parece una cosa, y también como que estas personas que despliegan estas dinámicas pues saben cómo hacerlo. Dicen como que al final te enganchas, ¿no? De una manera inconsciente te acabas enganchando a una relación que aunque tú sabes que está todo mal, quieres estar por encima de todo, ¿no? Evidentemente hay algo ahí que te consume en la cabeza de una manera que te manipulan sin tú darte cuenta, ¿no? Imagino. Y crees que te puedes desenganchar y crees que te desenganchas, pero luego recaes, que esto también pasó, y como lo escuchen por ahí me van a regañar, pero bueno, que al final esto, pues yo que sé, que nadie nacemos con ese manual de instrucciones, ¿no? Entonces como que van siendo pequeñas cosas que al final pues se tornan contra ti, porque es que no hay otra, es una forma como un poco de, pues eso, de aprovecharse de ti y de la persona que tienes enfrente, ¿no? Y bueno, pues empiezan como a ser discusiones de por qué haces esto y no haces lo otro, o qué es esto. A mí me empezaron a aparecer mensajes en mi teléfono que no eran míos, teniendo inicios de sesión en lugares en los que yo no había estado. Casualmente cuando yo estaba hablando con esta persona, que porque se tenía que mensajear en cierta clave sexual sin tener una relación abierta ni nada de eso, ¿no? Entonces todo empezó ahí, ¿no? Como que yo, pues, cuando convives con una persona, pues yo qué sé, pues te suena el móvil y haces un poco así porque lo tienes al lado, ¿no? Y yo como que empecé a ver cosas extrañas, y cuando como que empezamos a hablar de todo esto, yo, pues bueno, al principio, pues bueno, porque no tienes, en fin, no tienes dudas, no tienes tampoco muchas preguntas, porque al final confías en esa persona, ¿no?
pero claro, ya cuando cuando cada vez que te vas a la ducha te controlan el móvil, cuando te están metiendo pues en fin, en toda tu vida privada, ¿no? Porque al final también muchas veces se renuncia a eso, a lo privado, ¿no? Que muchas veces también se nos puede olvidar que sí, que aunque estés con una persona, tú sigues siendo tú y tú tienes que tener tus amigos, tú tienes que tener tu intimidad, tu vida, y por supuesto pues la pones en común con alguien a quien quieres, pero no se la entregas. No se la entregas, claro. Ese fue el error, claro, porque bueno, pues en ese momento, claro, tú estás centrado en, pues si es que yo no estoy haciendo esto, yo no te quiero perder de ninguna forma, yo no necesito tampoco otra cosa más fuera de aquí, un poco como en ese desconcierto. Y ahí pues se empiezan las discusiones y a lo mejor las discusiones se empiezan a subir de tono hasta que un día pues acabe pues acorralado en su terraza con la ventana abierta y hablándome pues de una forma que bueno, pues, no hace falta reproducir, pero que hacía como el espejo, ¿no? A mí como que muchas veces me repetía que no hables tan fuerte, que no grites, que vas a despertar a los compañeros de piso, ¿no? Cuando el que estaba hablando fuerte y el que te estaba gritando y increpando y tratando de una forma que no debía ser, pues era él, ¿no? Y al final no era yo el que estaba acorralado ahí como entre la espada y la pared, literalmente, ¿no? Entonces yo la verdad que en ese momento como que claro, o sea, es impactante, claro, porque tú nunca te piensas que vas a llegar a ese punto con alguien con el que quieres, con el que tienes, pues en fin, con el que estás dando todo, porque al final, pues, tú no eres consciente de que estás absorbido. Sí, además en ese momento como que despiertas, ¿no? Tienes ahí una visión de decir qué está pasando. Sí. ¿Cuál fue el primer toque de atención que tú viste que dijiste, esto no... Pues precisamente esto no es está fallando aquí? Yo cuando me empecé a encontrar eso, porque, a ver, pues evidentemente yo tampoco en ese momento fui un santo. Yo empecé a ver esas cosas raras y yo, pues por supuesto que le cotilleé el móvil a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y por eso pude enfrentar esa situación. Pero cuando empezó a pasar conmigo, ¿no? Cuando yo empecé a ver esos inicios de sesiones en lugares en los que yo no había estado, a horas en las que a lo mejor en las que yo estaba durmiendo, o en las que estaba a lo mejor en clase cuando todavía iba, pues yo decía, hostia, es que esto... Yo no he sido, no tiene sentido. Y más allá de todo eso, como que quieres pensar como que a lo mejor te lo está haciendo un poco como para desviar la atención de lo que pueda estar haciendo él por otra parte, pero tampoco eres muy consciente, ¿no? Porque como estás en esa nube que estábamos hablando, de que estás totalmente obnubilado y que no sabes muy bien cómo reaccionar y todo esto, pues dices, es que... No dices nada porque es que no directamente yo no sabía cómo por dónde tirar o qué hacer, ¿no? Entonces a lo mejor fue como el primer clic, y luego por supuesto cuando le tenía aquí enfrente, pues eso ya fue como revelador. Sí. Muchas veces pensamos o creo que podemos pensar, personas que hemos vivido alguna de estas situaciones, como que eso ha sido algo puntual, que bueno, pues se os ha ido la pinza y ya está, y que va a cambiar y que, pues en fin, no va a volver a pasar, ¿no? Pero esto es verdad que muchas veces dices tú, joder, pero ¿cómo puedo yo caer en esto? Si todo el mundo dice, mira, cuando pasa esto ya sal de ahí huyendo, que no te quedes ahí, ¿no? Huye porque está pasando algo, ¿no? Y muchas veces cuando te encuentras tú en esa situación dices, joder, pues si yo estaba viviendo esto y no he sido capaz de verlo. Se da un poco como por hecho de que a las personas que le pasa que tienen este tipo de relaciones es porque son gente con muy baja estima, ¿no? O sea, siempre como que hay ese cliché de que son gente que pues que tienen muy poquita autoestima o no están bien rodeadas de gente que les quiera, y al final es algo que le puede pasar a cualquier tipo de persona, sí, incluso al más fuerte y al más, ¿no? De hecho, al principio de la relación normalmente la tienen. Lo que pasa es que se va dinamitando todo eso hasta llegar Van mellando, ¿no? Poco Totalmente, a poco. Sí, se va diluyendo, porque yo pues con mi familia me llevaba estupendamente. A mí me encanta estar en mi casa. Quiero decirte que yo no es que tuviera una ansia especial por irme de mi casa y vivir con él, pero al final como que te vas viendo ahí, pues sí, totalmente diluido. A lo mejor no es que tengas una personalidad así moldeable, pero como te ves a gusto en esa situación y te ves bien con esa persona, pues
todas esas dinámicas que van desplegando, pues yo creo que son como lo que va haciendo mella y lo que te va separando de realmente todo lo importante. Es sutil, lo que hablábamos antes. Y además cuando pasas por un proceso de enamoramiento. Hablo como quiera, ¿eh? Al final eres vulnerable, ¿sabes? En ese momento eres vulnerable. Puedes incluso aguantar más cosas de más que no aguantarías en un momento. Tal. ¿Y cómo saliste de ahí? Pues salí pues, porque ya como que... bueno, estas situaciones como de discusiones y todo, o sea, de violencia, no volvió, o sea, física o así, estos acorralamientos y todo eso, no volvió a pasar, pero sí que cada 2 por 3 discutíamos, ¿no? Teníamos como, pues cada vez que pasaba algo, se dinamitaba la cosa, pues por el tema del móvil o porque pues en lo sexual se quería hacer una cosa y estábamos haciendo otra, intentábamos hacer esa cosa que se quería por la otra parte, pero no funcionaba la cuestión y al final como que todo era una bola y al final tú no estás a gusto, pero no sabes cómo salir, pero tampoco sabes cómo hacer para cambiarlo, en el sentido de cómo hacer. Claro, fíjate, yo en esos momentos yo pensaba, ¿qué puedo hacer yo para cambiar, para mejorar, para que esta persona, que es la persona a la que yo quiero, pues esté a gusto conmigo y no esté enfadado porque pues quiera hacer algo que a lo mejor no podemos, o no tenga que estar buscando por ahí cualquier cosa, ¿no? O sea, que se llega que aún así ni siquiera te planteas el romper y salir de ahí. Sí. Hubo también, o sea, estábamos de vacaciones y ahí sí que bueno, pues se montó una buena porque teníamos tuvimos en el último día de las vacaciones, a ver, ahora esto lo cuento así como un poco entre risas, porque también intento hacer un poco de humor, pero de verdad que cualquier persona que lo escuche y que se vea un poco reflejado, pues que salga de ahí corriendo, porque hay muchas personas que sí, que salen de ello, pero otras no. Y otras, bueno, porque se ven sumisas totalmente y se anulan y terminan bajo el yugo de esa persona. O hay personas, o sea, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues hay directamente mujeres a las que se les termina asesinando. Sí. Y es que es muy fuerte, ¿no? Que al final la persona que se supone que te quiere, pues ejerce toda esa violencia. Estábamos de vacaciones, en el último día empezamos a discutir y yo ahí ya como que me empoderé un poco y dije, joder, pues es que estamos hablando todo, yo estoy intentando solucionar todo y aún así no te es suficiente. Pues entonces, ¿qué quieres de mí? Si yo te estoy dando todo y estoy intentando cambiar las cosas para que sea mejor para los dos, claro, porque si tú no estás a gusto, estás discutiendo, pues yo en ese momento, claro, creía que era un problema mío, pero es que no lo era, por supuesto. Y bueno, pues como que la discusión se fue dilatando a lo largo del día hasta que ya, bueno, mi intención era pues terminar de cenar, tomarnos algo en el bar del hotel y ya subir a la habitación para preparar las cosas y al día siguiente irnos. Y él como que todo el rato estaba intentando volver a sacar la conversación, volver a hablar de todo esto, y yo como que en ese momento ya ya habíamos discutido en la playa, yo le dije, pues es que no sé qué más quieres hablar, si es que siempre acabamos en lo mismo, tú quieres esto, no se puede, pues o me dejas o abrimos la relación, que es lo que pretendía con todos esos manejos de los mensajes y todo eso, ¿no? Y como que las conversaciones siempre se estancaban, como que siempre, yo creo que también eso es como algo, una característica como en común, ¿no? Que evidentemente tú buscas una solución pero no la hay, porque es que esa persona nunca va a estar contenta, ¿no? Porque siempre quiere más y por sus frustraciones o porque, yo qué sé, cualquier cosa, tampoco me apetece a mí meterme en la mente de un psicópata. No le interesa, ¿no? Que se solucione, porque evidentemente a él le gusta la relación que es ser la persona dominante y tenerte en un puño para lo que quiera. Totalmente. Pues nada, su cosa era que quería hablar, y al final le dije yo, pues mira, vamos a subir a hablar a la habitación. No nos tomamos, subimos a la habitación y yo me quedo en la habitación, ya no bajo. Te quedas contento porque te has cargado las vacaciones. El último día. el último día. Si es que yo solo pedía eso, si es que no pedía nada más.
poder estar tranquilamente en la playa y luego cuando eso, pues terminar bien, ¿no? Y nada, pues subimos a la habitación, empezamos ahí como pues a hablarnos cada vez más fuerte, y al final yo ya como que hice clic y dije, pues es que ¿por qué tengo que estar soportando yo? Y dije yo, pues mira, teníamos, esto es como siempre un detalle así escabroso a lo mejor que cuento y no debería contar, pero bueno, teníamos como un cuadernito en el que nos íbamos escribiendo cosas de días importantes como que teníamos o que vivíamos o nos hacíamos cualquier, bueno, chorradas románticas que, en fin. Y teníamos ese cuaderno y nos lo habíamos llevado a las vacaciones. Y yo lo cogí y me di cuenta de que solo había escrito yo. Y dije, pues ahora cuando lleguemos, o sea, yo mañana cuando lleguemos aquí, te coges tu cuadernito, te lo metes por el culo y yo me voy a mi puta casa porque está visto que es total. Claro, yo lo tenía encima y en ese momento pues yo cogí el cuaderno y se lo puse así o sea, tampoco es que le pegase yo ni le hiciese, o sea, porque, en fin. Sí, que fue un gesto. Que fue un gesto de te coges esto y te lo metes por el culo. Sí, de claro. Y en ese, claro, pues fue un poco la provocación, porque en ese momento pues me agarró por el cuello, me puso contra el armario a decir un montón de barbaridades. Y bueno, pues muchas veces como que me emocionó porque pienso cómo he podido yo dejar que pase todo esto. Llegar a ese punto. Y es algo que, por supuesto, pues no se puede permitir en ningún momento, ¿no? Yo en ese momento empecé a sacar la maleta corriendo, dije, mira, me voy a arrepentir porque al final soy tonto y al final tampoco quiero como hacerte a ti nada malo, incluso después de todo esto que estaba pasando, ¿no? Y empecé a hacer la maleta para salir corriendo y yo le estaba diciendo, me da igual cómo te vuelvas tú a tu puta casa, pero yo me voy de aquí. No. Y pues en ese momento... Poco hiciste. Abrió el balcón otra vez de la habitación y me encerró allí. Yo estaba medio desnudo porque me estaba vistiendo y encima pues estábamos forcejeando porque quería llamar a mi madre para que viera cómo me portaba yo. Qué hijo de puta, ¿eh? Y yo, pues como que... Otro arma, ¿no? Como psicológica ahí, como para encima que te va a hacer daño a que tu madre va a decir que lo que tú estás haciendo está mal. Sí. El que está mal eres tú, no lo que yo estoy haciendo. Sí. ¿Fue la primera vez que hubo violencia física? Sí, fue la primera y la última, vaya, porque ya después de allí, aunque hubo alguna recaída y todo eso, que en fin, que da para largo, en ese forcejeo yo creía que me iba a tirar por el balcón, porque es que estaba literalmente yo encima del balcón y... Al final, solo le faltó, era como un poco que estaba esperando a la mínima que tú como que te revelases, ¿no? Porque fue como la primera vez realmente que tú ya dijiste, mira, te metes el cuaderno por el culo y no quieres saber nada. Al final muchas veces, yo estaba como esperando ese momento como para él imponerse, actuar, sí, ¿no? Yo me di cuenta de que pues en cualquier momento que la cosa que no era como él quería, era cuando empezaban las discusiones, cuando venían los problemas, cuando de repente aparecía otro mensaje, cuando de repente pues él estaba haciendo lo que fuese y al final como que yo pues me quedaba como en esa posición de yo es que tengo que mejorar porque no lo estoy haciendo. Es una manera de culpabilizarte a ti de que yo estoy reaccionando mal porque tú me has dicho, porque, o sea, no, del libro, desde luego. Sí. Y pues nada, pues en fin, no me tiro por la ventana porque aquí estoy.